Entonces, cuando ya se reforma la Constitución y entra en vigencia el decreto, bueno, era muy largo, ¿qué pasó? Que muchos de los que habían, por un lado, comprado papelitos para su periódico allá por ciertas zonas de donde, por donde tiene el Saprissa su sede, pensando más en la nación que en la nación, de ahí pasaron las facturas que tenían pendientes, la diferencial cambiario de 8.60 a 20, que fue el nuevo cambio. Entonces se ganaron esa diferencia. Millones y millones y millones y millones. Y luego se vino el tema del mercado negro de dólares, ¿verdad? Porque la gente necesitaba dólares no habían. Conseguirlos a los 8.60 no se podía. Entonces había todo un mercado negro horrible, ¿eh? En la calle, que también benefició a muchos que se beneficiaron de obtener dólares baratos para irlos a vender caros a la calle. Pero eso era incontrolable por don Rodrigo, es decir, eran cosas que estaban pendientes de esto. Y eso hizo que el país entrara entonces en un proceso inflacionario muy, muy grave. Y fue cuando vino el tema, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el fondo vino, hay una cosa muy importante que no quiero que se me olvide. Y es que durante los 2 primeros años, don Rodrigo mandó al Congreso, a la Asamblea Legislativa, 5 o 6 proyectos de reforma tributaria que iban con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Y los mismos que después alegaron porque echó a los del fondo, se negaron en la Asamblea Legislativa. Incluso hay un diputado de mi mismo apellido, que Dios lo tenga en la gloria, que se negó a darle el voto a esos acuerdos con el fondo. Y después alegaban que porque no se firmó con el fondo. Y eso hubiera sido la gran salvación. Rodrigo mandó ingentes cantidades de cartas que llegaban a la Asamblea Legislativa y los diputados, don Christian Tattenbach, ¿verdad?, el pariente del ministro actual, recibía las cartas y no las leía. Rodrigo pedía que le aprobaran aquello y no lo decían. Al punto llegó la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que don Rodrigo se quedó con un diputado. Y al final de su gobierno, hasta ese diputado perdió porque se lo tuvo que llevar de ministro. Pero sin embargo, y quiero aquí señalar este detalle, a pesar de esa tensión y de esa situación de quedarse no con 8 diputados serviles, no, 0 diputados. Y así en la guerra, usted no oyó nunca a Rodrigo Carazo con una palabra maldicha, con una agresión, con un vocablo que trajera más discordia. ¿Por qué? Porque aún así había que negociar con los diputados. Usted no puede negociar en pleito. Y don Rodrigo fue absolutamente respetuoso de esa división de poderes, a pesar de que le tenían con el agua al cuello. Y eso es lo que muchas veces la gente entonces no entiende. ¿Y qué es lo que dice la nación? ¿Qué es lo que decía el país? Lo que decía la nación. Entonces, hubo muchas cosas que la gente hoy recuerda como algo malo. Y le voy a poner un ejemplo. La gente dice, sí. Por ejemplo, la gente joven como ustedes. La gente dice, sí, papá me contaba que para comprar comida tenían que ir al Consejo Nacional de Producción a hacer fila. ¿Verdad? Como la gran pecado. Y resulta que eso era lo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué la gente iba al Consejo Nacional de Producción, a los estancos, a comprar la comida? Porque ahí había. Porque ahí era más barato. Porque a nivel internacional se había paralizado la producción de granos básicos. Y los que traían los supermercados
eran poquitos y caros. En cambio, don Rodrigo, que protegió la agricultura, vendía a todo el país. Arroz, frijoles, maíz, granos en general, y todo, ¿no? Lo que vendían los conductores del consejo a precios muy baratos. Entonces, claro, la gente iba. Claro. ¿Y qué pasaba? De ahí, pues que el Consejo Nacional de Producción tenía los estancos, pero no era una cadena como pueden tener estas cadenas ahora. Y la gente hacía fila. Pero lo más bonito, por decirlo bonito, es que si usted iba a muchos estancos de determinados lugares, veía unos carros muy lujosos parqueados a 2 cuadras, a 3 cuadras del estanco. ¿Y qué era? Que la gente de plata, los que se estaban beneficiando de la crisis que ellos mismos habían provocado, incluso los carros de un señor diputado, usted los veía parqueados 2 a 3 cuadras antes. ¿Por qué? Porque entonces mandaban a sus choferes, a su servicio doméstico, a los estancos a comprar. Y para no darse, como dicen popularmente, el color, no se le diera, mandaban a sus empleados. Pero hasta ellos se beneficiaron por esa circunstancia. Entonces, gracias a Dios existieron los estancos. Porque con los estancos, por un lado, y con la otra gran creación de don Rodrigo para beneficio de la gente, que son las ferias del agricultor, ahí estaba el complemento alimenticio del país. Un lado compraban arroz, frijoles, maíz, lo que fuera, y por otro iba a comprar las verduras. Ese era un complemento para enfrentar aquella crisis. Y eso sí, don Rodrigo decía, yo prefiero, si un producto va a costar 100 colones y si la inflación me lleva a 200, que cueste 200, siempre y cuando la gente tenga los 200 para pagarlo. Y entonces en el tema salarial no tuvo problemas para elevar salarios cuando hubo que elevarlos. Pero la gente entonces, esa parte económica hace que se olviden de cosas tremendamente positivas del gobierno de Rodrigo Carazo. Positivo, carreteras. El país se abrió con nuevas comunicaciones, mejoró las comunicaciones. Positivo, la gran labor que se hizo en el campo de la educación. No solamente mejorando la calidad de las escuelas, sino la calidad educativa. Si me perdonan, una gran labor fue la creación del SINASH, que me tocó a mí. Que lo hayan destruido después de otra historia, pero que la finalidad, ahí va. El trabajo que se hizo en el MAG con el sector agrícola. Es decir, los viejos agricultores recuerdan el apoyo que se le dio al sector agrícola, hoy prácticamente destruido. Es que mire, cuando yo vi ayer en el informe del Estado de la Nación que, por ejemplo, la producción de maíz en este país ha caído en un 95%. O sea, que solo producimos el 5% del maíz que nos comemos, que no es importado. Cuando veo ya el desastre de que importamos café, ya es el colmo. Ya es el colmo. Importamos café. ¿Y qué decir del arroz? Lo que lleva, la ruta del arroz, que lo que lleva es la ruta del hambre. Bueno, pues yo comparo las políticas de Rodrigo en eso y no son incomparables en la producción. Y la misma industria en aquel momento, con todo y todo lo que podían hablar los industriales, recibió enormes beneficios. Claro, pero le vuelvo a repetir que un tema que fue muy importante, que afectó mucho, fue los precios del petróleo y el precio del dólar. Eso es definitivo.